Bien, pues les doy la bienvenida a cada una de ustedes nuevamente. Gracias por seguir esta reunión. Gracias a Dios por sus vidas. Cada martes, por gracia de Dios, hemos podido permanecer en este aposento. Y como bien nos lo dijo nuestra querida Alo el viernes pasado, el motivo, la finalidad del aposento es que la palabra traiga vida, vida, queridas hermanas, porque eso es lo que ocurrió en el aposento alto de Marcos. Vida, vida. Y esa vida fue transmitida a todas esas personas que estaban escuchando la palabra por boca de los apóstoles. A donde quiera que llevaron la palabra hubo vida. Y esa es la finalidad del aposento, que haya vida, queridas hermanas, por medio de la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a ver algunas citas, no vamos a ver muchas citas. Pues gloria a Dios. Estamos aquí, queridas hermanas, nuevamente por gracia del Señor. Y quisiera que fuéramos al Evangelio de Juan. Aquí lo tienen en pantalla. El Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 12, un versículo también muy conocido de la palabra de Dios. Hoy las citas que vamos a estar viendo son en la Nueva Versión Internacional, o también conocida como NBI por sus siglas. Y es una versión entendible, es una versión sencilla de un lenguaje moderno y accesible a la gran mayoría de las personas. Entonces, vamos a leer, queridas hermanas, el primer capítulo de Juan, versículo 12. Dice así: Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Otras versiones dicen, les dio el poder, les dio la potestad. Y bueno, ese poder también es un derecho. O sea, Dios nos ha permitido, queridas hermanas, por su gran amor con nosotros, despertar fe en nuestros corazones para creer en Jesús, para creer en su obra. Y entonces, dice aquí el versículo 12, Juan 1:12. Mas a cuantos lo recibieron, ¿a quién? A Jesús. A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Gloria a Dios de verdad, hermanas, por este versículo, esta porción de la Escritura. Muchas personas dicen creer en Jesús, muchas personas dicen creer en Él, pero realmente lo han recibido, realmente está en sus corazones. Solamente a los que le recibieron, a los que creen fielmente, verdaderamente, genuinamente en su nombre, Dios les ha dado el derecho de que sean sus hijos. Y queridas hermanas, ¿por qué comenzamos este aposento con esta cita? Si se han dado cuenta, venimos viendo cada punto del camino de salvación, cada punto que nos habla acerca de ese plan que Dios tiene para salvar al hombre. Y este versículo viene como una respuesta natural, queridas hermanas, para todos aquellos que han visto las promesas del Cristo cumplidas en los oficios de Cristo. Para esas personas que han visto en qué consiste su condición espiritual, que están separadas de Dios, que están en pecado y que están bajo el dominio de Satanás. Y cómo entonces Dios ha dado una respuesta también de índole espiritual. A un problema espiritual, Dios le ha dado una solución espiritual. A ese problema fundamental, Dios hizo promesas de resolverlo. Y esas promesas del Cristo que vendría se cumplieron cuando Jesús vino a esta tierra. Cuando Dios toma forma de hombre. Cuando Él viene, se manifiesta en carne. Y entonces cumple esos tres oficios que fueron tipificados, fueron representados a través de profetas, de sacerdotes y de reyes. Esas promesas que se habían dado acerca de la resolución, acerca de que ese problema se iba a terminar. Por fin, queridas hermanas, tenían su solución. Jesús ya estaba en este mundo. Y entonces, cuando Él ejerce sus tres oficios durante toda esa vida perfecta, santificada y de agrado a Dios,
Y cuando va a la cruz y consuma todo y grita que ya está pagado, hermanas, a todas esas personas que creen en lo que Él hizo, Dios les ha dado el derecho de ser sus hijos, porque lo han recibido a Jesús, porque creen en su nombre, en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús representa su poder, representa su autoridad. El nombre de Jesús representa al ungido, representa al Mesías, representa al Cristo. Y entonces, lo que decía el profeta Joel, quien invoque el nombre del Señor será salvo. Y cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús, ese poder, esa autoridad es manifestada, queridas hermanas. Entonces, por eso comenzamos este aposento con esta porción. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y miren, hermanas, por favor pongan ahí una manita o digan amén todas las que han creído que Jesús es el Cristo, todas las que han creído que Él resolvió el problema espiritual. Pongan una manita ahí o digan amén, queridas hermanas. Amén. Quiero saber de ustedes. ¿Quién ha creído que Jesús es el Cristo? ¿Quién ha creído en su salvación? Amén. 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 ¿Quién más? Amén. Bien, gloria a Dios. ¿Quién más, queridas hermanas? Creo que solamente 4 han respondido. Amén. Amén. Bien, queridas hermanas. Entonces, si hemos creído en la obra de Cristo, entonces verdaderamente somos sus hijos. Verdaderamente somos sus hijos y Dios permita, queridas hermanas, que entonces, como hijos suyos, aprendamos de nuestro Padre. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos, queridas hermanas, y aquí tengo la cita, es Romanos, carta de Romanos, capítulo 10, y vamos a leer otros 3 versículos de este capítulo. Aquí tengo subrayados 2, hoy te vamos a pasar a otro, pero también son muy conocidos, queridas hermanas. ¿Quién quiere leer Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10? ¿Quién quiere leer? Amén. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Amén. Ahora, ¿quién quiere leer el versículo 13? Amén. Adelante. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Por eso, hermanas, les preguntaba, ¿quién ha creído en Jesús como el Cristo? ¿Quién ha creído en su obra? Si han creído, ok, entonces han sido justificadas delante de Dios. Han sido hechas justas delante de Dios. Y entonces, con su boca sí pueden confesar esta salvación. Con su boca sí pueden decir, yo creo que Jesús es el Cristo, yo creo en su obra, yo creo que Él ya consumó todo en la cruz del Calvario. Y ustedes están bien delante de Dios. Dios ya no las ve como personas con pecado, porque Jesús cargó el pecado de todas ustedes y lo clavó en la cruz. Y a ustedes les ha sido dada la vida de Jesús. Por tanto, han sido hechas justas delante de los ojos de Dios. Entonces vean, queridas hermanas, si hemos creído en la obra de Jesús, si hemos creído que Él es el Cristo, entonces Él es el Señor. Él es nuestro Salvador. Y lo creemos y somos justificados delante de Dios. Así como le contó a Abraham, a nosotros también nos cuenta. Abraham le creyó a Dios y entonces dice la Biblia que le fue contado por justicia. Con eso Dios lo hizo justo delante de su presencia. Nosotros hemos creído
en la obra de Jesús. Y entonces, delante de la presencia de Dios, también nos ha contado para estar bien con Él. ¿Todo bien hasta aquí, queridas hermanas? Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, Maru. Bien. Vamos a leer, vean lo que dice, queridas hermanas, el capítulo 3 de Apocalipsis. ¿Quién quiere leer Apocalipsis 3:20? ¿Quién quiere leer Apocalipsis 3:20? Yo, Adelante. mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Amén. En muchas ocasiones, hermanas, este versículo se descontextualiza. Yo primero quise que lo leyéramos para que entonces ahorita viéramos el contexto. Y les voy a leer el contexto, queridas hermanas. Vean el mensaje que el Señor le da a la iglesia de Laodicea, una de las 7 iglesias de las que habla el libro de Apocalipsis, que estaba situada en Asia. Y vean lo que dice desde el versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Vean lo que le va a escribir el testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de que el infeliz, el miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Y entonces ahora sí llegamos al versículo que estábamos citando. Sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Hermanas, si leemos los versículos anteriores, cuando llegamos al versículo 20, entonces cambia, cambia lo que se ha dicho acerca de ese versículo, cambia la perspectiva, cambia la intención con la que la gente lo dice. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Está diciendo, yo, yo sé que tú ni eres frío ni caliente. Tú ni estás conmigo y tú tampoco estás totalmente en el mundo. Tú eres frío, tú eres caliente. No eres frío, no eres ni caliente, eres tibio. Tú estás de un lado y estás en otro. Tu corazón va y viene. Eres fluctuante, eres inconstante. Hoy puedes amanecer amándome y en el atardecer ya no estás conmigo y tu corazón se ha alejado. Hoy estás pensando en mí y en poco tiempo viene algo y dejas de pensar en mí y te vas tras dioses ajenos. Eres un tibio y entonces vas a ser desechado por tibio. Tú te jactas, iglesia, de decir, yo soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Y eso, queridas hermanas, está pasando hoy en muchas iglesias. La iglesia siente que está bien, siente que no pasa nada, siente que todo es muy cool, siente que todo es tan ligero, color de rosa, que todo va bien, todo va marchando a la perfección. Pero dice el Señor, no te das cuenta que el miserable, que el infeliz, que el pobre, que el ciego, que el desnudo, eres tú. Tú no eres rico, tú eres infeliz, tú eres un miserable,
Tú eres un pobre, estás ciego, estás desnudo, porque no sabes tu condición espiritual. Y entonces le va a decir Dios a la iglesia: por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, es decir, fe, fe. Pon tu fe en mí, pon tu fe en mí, para que verdaderamente seas rico. Ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Santidad, una vida de agrado a Dios. Y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Discernimiento, conocimiento de la palabra. Sabiduría, hermanas. Y dice algo que también nos dijo el escritor a los hebreos. Dios ama al que, Dios disciplina al que ama. Si no, no seríamos hijos, seríamos bastardos. El versículo 19 lo confirma, queridas hermanas. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. El Señor está reprendiendo a la iglesia de la Odisea porque la ama y no la quiere desechar. Quiere que se arrepienta, quiere que se dé cuenta de su condición espiritual, quiere que tenga fe, santidad, quiere que ponga sus ojos solo en las cosas de Dios, que discierna, que pueda distinguir el bien y del mal, que pueda distinguir lo que es evangelio y lo que se parece al evangelio, pero no lo es. Por tanto, sé fervoroso, arrepiéntete. Y entonces el versículo 20 cobra un sentido totalmente distinto. Mira que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Es una advertencia, queridas hermanas. No es un permiso. Es un te estoy avisando para que tomes tus precauciones. No quiero que te pierdas. Y hermanas, este es el punto donde muchos cristianos ya no son cristianos. El Señor nos ha llamado por el Evangelio a reconocer nuestra condición espiritual. Por lo tanto, aquellos que hemos creído en la obra de Jesús, aquellos que hemos creído que Él es el Cristo, entonces, queridas hermanas, tenemos el poder, la potestad, el derecho de ser sus hijos. Aquellos que hemos invocado su nombre, seremos salvos. Y entonces, si hemos sido escogidos por gracia, queridas hermanas, y hoy reconocemos que estábamos totalmente perdidos, como dice aquí, infelices, miserables, pobres, ciegos y desnudos, una condición espiritual muerta, y que solo por el Evangelio, solo por gracia de Dios, hemos recibido vida a través de Cristo. Estemos atentos a la voz de Dios para estar en una verdadera comunión con Él, porque eso es lo que Dios quiere, una verdadera relación. Porque el diseño original, queridas hermanas, ponía al hombre en Dios. Y esta comunión tan perfecta es el diseño original de Dios. Tiene su imagen, tiene sus bendiciones, tiene su soplo de vida, su espíritu. Dios quiere esto en nosotros y lo está restaurando. Y llegamos aquí, hermanas, a Proverbios 27:1. ¿Quién quiere leer Proverbios 27:1? Ah, Te lo yo, leo, Isra, ya. si quieres. Ah, perdón. ¿Quién No, si guste, quieres leerlo. queridas hermanas? Ok, ok. No te jactes el día de mañana porque no sabes lo que el día traerá. Amén. Verdaderamente, hermanas, nadie de nosotros puede sustentar su vida. Nadie puede decir, yo estaré aquí el día de mañana, porque no es cierto. No tenemos esa capacidad. No nos podemos jactar del día de mañana porque no sabemos qué va a pasar. Y queridas hermanas, las personas que están sus almas pendiendo de un hilo, este proverbio les va muy bien, porque no saben qué traerá el día de mañana. Hoy cada uno de nosotros que hemos confesado que Jesús es nuestro Cristo, queridas hermanas,
Dios ha tomado nuestras vidas para obrar en ellas, para salvarnos. Pero este versículo, queridas hermanas, está dentro del camino de salvación para recordarle a las personas, para decirle a las personas, tu vida no la tienes segura. Tú no sabes qué va a venir el día de mañana. No sabes qué va a ocurrir contigo. No puedes asegurar que todo irá bien. Es tiempo de que reconozcas que necesitas un Salvador. Es tiempo de que tú sepas que tu eternidad está en juego. Pero si crees que Jesús es el Cristo, entonces eres justificado delante de Dios. Entonces eres tomado por hijo. Y eres salvo entonces. Nuevamente pregunto aquí, queridas hermanas, ¿cuántas creen de ustedes que Jesús es el Cristo? ¿Cuántas creen en su obra? ¿Cuántas creen que Él ya consumó todo? Y el problema espiritual, el problema fundamental, está resuelto. ¿Cuántas creen, hermanas? Amén. Amén. Dos nada más. Amén. Amén. Si lo han creído, hermanas, digan amén. 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 Gloria a Dios, hermanos. Esta salvación, queridas hermanas, es gracia de Dios. Es muestra de su amor generoso. Es muestra de que verdaderamente ese amor es eterno. Porque desde la eternidad planeó salvarnos. Porque desde la eternidad decidió las cosas así. No importó quiénes éramos. Él nos ha traído esta salvación como un regalo. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 2. ¿Quién quiere leerlo, hermanas? Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Yo, Isra, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Ay, se me fue. A ver, otra vez. Porque por la gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Ya no alcanzo a ver ahí. No procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Amén. Amén. Amén, queridas hermanas. Esta gracia, hermanas, no procede de nosotros. Es un regalo de Dios. No es por algo que hagamos. No se trata de lo que podamos hacer o no podamos hacer. Se trata de lo que Jesús ya hizo. Para que nadie se jacte. Para que nadie diga, es que por mí, es que yo hice, es que yo fui, es que yo tal cosa. No, hermanas. Es una obra totalmente independiente a lo que nosotros hagamos. Es una obra que no nos costó a nosotros. Es una obra, hermanas, que es meramente un regalo. Entonces, hermanas, verdaderamente, toda la gloria es para Dios. Nosotros hemos sido salvados mediante la fe. Cristo ya hizo esta obra y entonces si crees en Él, entonces eres salvo. Esto no procede de nosotros porque es un regalo. No es por obras para que nadie se jacte, hermano. Vamos a leer el contexto de esto, hermanos. Y es lo que hablábamos en Apocalipsis. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor por nosotros. Nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos, hermanas, en pecados, por gracia, ustedes han sido salvados. Amén. Y en unión con Cristo, Dios nos resucitó, nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Entonces, un gran plan de Dios, un plan motivado por su amor, un plan donde Cristo ha ejecutado todas las cosas. Hermanas, ¿cuántos dan gloria a Dios por este plan, por esta obra? Verdaderamente, Dios nos ha amado de una manera incomparable, incalculable. ¿Cómo verdaderamente, queridas hermanas, no lo merecíamos, pero Dios lo hizo realidad para nosotros? Vean, hermanas, ¿quién quiere leer el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 24? Yo, Isra, Adelante, Carmen. ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Amén. Amén, hermanas. Este es el cambio espiritual. Hemos pasado de muerte a vida. Ya no venimos a ser juzgados. Ahora tenemos vida eterna, porque hemos creído en la palabra de Jesús. Hemos creído en quien le envió. Hay un cambio espiritual, hermano. Hemos pasado de muerte a vida. Y Pablo lo explica, queridas hermanas, en la carta a los Colosenses de una manera muy sencilla. ¿Quién quiere leer? Es el capítulo 1 de Colosenses, versículos 13 y 14. Yo leo si quieres, Isra. Adelante, Bren, por favor. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Amén. Aquí está también ejemplificado de una manera muy clara. Estábamos bajo el dominio de la oscuridad, pero fuimos trasladados al reino de su amado Hijo Jesús. Y en Jesús nosotros tenemos redención, el perdón de pecados. Fuimos comprados por Él, a precio de sangre. Fuimos rescatados, fuimos adquiridos. Esa sangre es para el perdón de nuestros pecados. Ya no estamos bajo el dominio de la oscuridad. Hermanas, todo esto es gracia. Todo esto es gracia. Hay personas que se han dedicado al estudio de la palabra específicamente en cuanto al orden de la salvación, hermanas. Y resulta que efectivamente todos estábamos muertos, muertos en delitos y pecados, muertos en esas transgresiones, en esa rebeldía, muertos y dominados por Satanás, muertos, separados de Dios, porque eso es lo que implica la palabra separación, muerte. Muertos, porque nuestra naturaleza, queridas hermanas, toda era de continuo al mal, error tras error. Hermanas, una condición así, verdaderamente destinada a la perdición, destinada a la condenación, muertos. Pero Dios nos dio vida. Dios despertó nuestro corazón. Dios empezó a mover todo. Dios empezó a poner fe por medio de la palabra, porque cuando escuchamos la palabra, viene la fe. En algún momento de sus vidas, queridas hermanas, la palabra llegó a ustedes, la palabra fue presentada a ustedes. Y de repente Dios empezó a mover.
a mover esa condición espiritual para que nosotros tuviéramos fe. Y al escuchar la palabra, esa fe aumentó. Y al volver a escuchar la palabra hubo más fe. Y se fue confirmando esa fe. Y Dios nos trajo arrepentimiento. Porque conocimos que andábamos en obras muertas. Porque conocimos que andábamos en esclavitud. Toda la condición espiritual en la que estábamos. Y hubo arrepentimiento. Dios proveyó ese arrepentimiento para nuestros corazones. Dios trajo a nosotros ese compungimiento por medio de la palabra. La palabra nos enseñó quiénes éramos. La palabra nos trajo a luz que verdaderamente merecíamos el infierno. La palabra nos trajo a luz que, como la iglesia de la Odisea, éramos miserables, pobres, ciegos, desnudos, infelices. Todo eso era cierto, hermanas. Arrepentimiento nos trajo Dios para reconocer que estábamos separados en pecado y bajo el dominio de Satanás y necesitábamos un Salvador. Y es por eso que Dios nos permite creer para confesar con nuestra boca esa obra que Jesús hizo en la cruz, que Jesús cumplió en la cruz. Una vez que todo está pagado, queridas hermanas, y somos movidos a creer, Dios ha tomado nuestras vidas. Hay una gracia, hay verdaderamente un acceso a toda la potencia, a toda la creatividad, a todas las posibilidades, a toda la riqueza de misericordia que Dios tiene para sus hijos. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 5 que por esta fe, queridas hermanas, estamos firmes en esa gracia. Hemos tenido ese acceso a esa gracia. Pasamos de estar muy muertos, muy muertos, a ser revividos, a ser resucitados en Cristo, a pasar de muerte a vida y que ya no haya condenación. Y así como están lejos el oriente del occidente, así Dios hizo alejar el pecado de nosotros. Porque Cristo lo cargó sobre sus hombros y delante de los ojos del Padre nosotros somos personas sin culpa del pecado. La vida perfecta de Cristo pasó a nosotros. Somos hechos justos por su obra, por creer en ella. Bien, queridas hermanas, hasta aquí voy a dejar la palabra. Y quisiera, queridas hermanas, que nos comunicaran su fórum. El pastor Tonín decía algo muy cierto. No hay un fórum como correcto o incorrecto. A cada uno de nosotros Dios nos habla. Y queremos saber, hermanas, qué es lo que Dios les ha hablado por medio de esta escritura que hemos leído. No han sido muchas citas, pero han revelado algo muy importante. La obra que Cristo hizo en la cruz verdaderamente trae un cambio espiritual a nuestras vidas. Hermanas, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la evidencia más grande del amor de Dios. Ese amor eterno con el que nos ha amado trae misericordia. Esa misericordia nos ha alcanzado. Porque a pesar de nuestra condición, Dios nos ha amado tanto que entonces Cristo murió por nosotros. Las amo en Cristo, hermanas. Y quiero escuchar el fórum de cada uno de ustedes.